A ver, normalmente cuando pensamos en curar una enfermedad o digamos en la medicina en general, se nos vienen a la cabeza imágenes súper concretas. Sí, claro, batas blancas, un quirófano, cosas así. Exacto. Un quirófano con luces brillantes, un especialista firmando una receta o, no sé, una pastilla de última generación. Hay como una expectativa muy profunda en la sociedad de que la salud es este evento que ocurre estrictamente dentro de las cuatro paredes de una clínica, ¿cierto? Totalmente. Es la visión tradicional. Pues resulta que el documento en el que vamos a sumergirnos hoy busca básicamente fracturar esa ilusión por completo. Y de una manera bastante radical, la verdad. Sí, muy radical. Es un artículo titulado La estructura contra el síntoma. Análisis de la propuesta de Iván Cepeda. Está escrita por Jorge Augusto Miranda Cadavid y bueno, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es entender este cambio de paradigma que propone para Colombia. O sea, nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si la receta médica más urgente para una comunidad no fuera construir un hospital nuevo, sino pavimentar una carretera o instalar tuberías de agua potable? Es un planteamiento que de entrada sacude un poco, ¿no? Y bueno, justo porque vamos a abordar un texto que toca fibras muy sensibles de la política pública, creo que es crucial establecer desde el primer segundo que nuestra labor aquí es puramente analítica. 100%. Quienes nos escuchan deben saber que el documento aborda debates, digamos, candentes sobre el futuro del sistema de salud en Colombia. Y nuestra intención hoy no es validar, ni rechazar, ni tomar posturas políticas de ningún lado. Cero política de nuestra parte. Exacto. El objetivo es actuar, haz de cuenta, como relojeros frente a una maquinaria compleja. Vamos a desarmar los argumentos del autor para entender, pues, la mecánica de la propuesta, sus incentivos y las posibles consecuencias de su diseño. Bueno, vamos a desglosar esto porque para entender la magnitud de esta reingeniería, primero hay que comprender el diagnóstico que hace el autor sobre el sistema actual. Y quiero usar una analogía que estuve pensando. Imagínate un modelo de negocio basado en un taller mecánico. A ver, un taller, ajá. Sí, digamos que tú llevas tu auto para un mantenimiento preventivo súper meticuloso y el motor funciona a la perfección durante años. Pues ese taller no genera grandes ingresos contigo. El modelo de negocio, bajo ciertas reglas, solo alcanza su pico de rentabilidad cuando tu motor literal explota en medio de la autopista y requiere una reconstrucción total. Ya sabes, la grúa, las piezas nuevas, semanas de mano de obra. Claro, si el carro no se daña, el mecánico no come. Exacto. Si el auto funciona perfecto, el mecánico se muere de hambre. Pues fíjate que Miranda Cadavid argumenta que el modelo de salud actual en Colombia opera bajo una lógica de mercado casi idéntica a la de tu mecánico. ¡Wow! ¿En serio? Sí, o sea, las entidades pagadoras y las instituciones prestadoras de salud están inmersas en un esquema donde la rentabilidad financiera es directamente proporcional a la patología. O sea, ¿a la enfermedad? ¿A la enfermedad? Sí. El sistema no genera sus mayores márgenes de ganancia manteniendo a la población sana, sino gestionando esa enfermedad una vez que ya se manifestó. A ver, espérate. Porque si aplicamos esa lógica a la cotidianidad de una clínica, estamos diciendo que el diseño del sistema castiga económicamente a un hospital por curar definitivamente a una persona. Porque, pues, una persona sana es un cliente menos. Exactamente. El documento lo define como un incentivo perverso. La facturación del sistema depende de la frecuencia y la gravedad de las enfermedades. Haz de cuenta, un paciente con una condición crónica que va a urgencias a cada rato, que requiere múltiples especialistas, medicamentos constantes, ese paciente representa un flujo constante de capital. Un cliente VIP, tristemente. Tristemente. Y la propuesta de Cepeda, según este análisis de Miranda Cadavid, tiene como objetivo primordial desmantelar esa dinámica. Busca erradicar esta idea de la salud como una simple mercancía en un mercado de síntomas, para reconfigurarla como un derecho fundamental, un derecho que esté blindado contra la especulación financiera. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque si el problema central es que la estructura actual lucra con la enfermedad ya desatada, pues la respuesta de la reforma es mover el enfoque de manera súper drástica hacia el origen del problema. Hacia la raíz, ¿sí? El texto postula literal que la salud nace en el entorno. Y ojo, no lo presenta como una frase filosófica bonita, sino como una directriz técnica.
Y los datos que da el documento son de verdad impactantes. Menciona que el 80% de los municipios rurales carecen de agua apta para el consumo. 80%. Es altísimo. 8 de cada 10. Y la mecánica es directa. O sea, el consumo constante de agua contaminada detona picos de enfermedades diarreicas y perpetúa la desnutrición crónica. Esas son las verdaderas razones por las que las salas de urgencias terminan colapsadas. Lo fascinante aquí es cómo el análisis de Miranda Cadáver conecta variables que, digamos, la administración pública tradicional suele mantener en cajitas separadas. Ajá, en ministerios distintos. Exacto. Toma, por ejemplo, el tema de la infraestructura eléctrica. El texto detalla que el 45% de los municipios enfrentan fallas energéticas recurrentes. Históricamente, pues si se va la luz, se cataloga como un problema de infraestructura o un problema del Ministerio de Minas. Pero en este nuevo modelo, eso se redefine como una crisis médica de primer nivel. Claro, porque la falta de electricidad destruye la atención médica básica. Yo leía eso y pensaba, si un puesto de salud rural pierde la luz durante 12 horas, la cadena de frío de las neveras se rompe. Adiós vacunas. Literal. Las vacunas contra el tétanos, el sarampión, pierden efectividad y se van a la basura. Además, los esterilizadores y equipos de monitoreo se apagan. O sea, un cable de alta tensión roto se traduce en brotes de enfermedades prevenibles y fatalidades. Y la propuesta lleva esta integración todavía más lejos cuando habla de las carreteras, la conectividad vial. La ausencia histórica de vías terciarias y rutas fluviales navegables crea este efecto dominó que destruye la salud pública mucho antes de que se necesite un médico. Por el aislamiento. Por el aislamiento geográfico. Significa que la producción agrícola de los campesinos no puede llegar a los mercados, se pudre ahí mismo. Y esto no solo arruina la economía local, sino que devasta la soberanía alimentaria de la región. Generando desnutrición. Exacto, precipita la malnutrición. Y sumemos que, si hay una emergencia, no sé, un parto complicado o un accidente laboral en medio de la nada, llegar a un hospital de mayor nivel es logísticamente imposible. Un traslado de 30 minutos se vuelve una odisea de 10 horas por un camino de herradura. Donde ese tiempo es la diferencia entre vivir o morir. Por eso la conclusión a la que llega el autor, al evaluar esto, es que el Estado debe garantizar lo que él denomina el hábitat. El hábitat. Sí, bajo este paradigma, construir un acueducto, estabilizar la red eléctrica o pavimentar una carretera dejan de ser simples obras civiles. Se transforman en intervenciones de salud preventiva pura. El cemento y el asfalto son la medicina que evita que la urgencia clínica se materialice. ¡Wow! A ver, yo entiendo perfecto la lógica de que pavimentar una calle salva vidas, pero esto choca de frente cuando miramos la viabilidad financiera. Voy a ser de abogado del diablo un segundo. Adelante, a ver. Me pongo en los zapatos de una gerente financiera de una clínica privada hoy. Si mi clínica optimiza recursos, estandariza compras, reduce tiempos muertos en los quirófanos y al final del año atiendo pacientes gastando menos plata, ¿no es eso algo bueno para la economía del sistema? Digo, la eficiencia financiera es lo que mantiene vivos a los hospitales. De hecho, es el argumento clásico para defender a los privados en la salud. Pero Miranda Cadávid señala en el texto que la falla tectónica del sistema está en la métrica que usamos para definir el éxito. ¿Cómo es sí? El sistema actual premia la eficiencia financiera de forma independiente y muchas veces pasando por encima del resultado clínico real a largo plazo. Pero si la clínica gasta menos en un paciente, ¿ese ahorro no es? O sea, ¿por qué el documento asume que la eficiencia financiera va en contra de que el paciente sane? Porque el mecanismo de facturación recompensa el volumen de intervenciones. Si un hospital reduce costos, digamos, dándole de alta a un paciente súper rápido o limitando sus terapias de rehabilitación, el margen de ganancia de esa hospitalización sube. El hospital hoy es financieramente eficiente. Ok, hasta ahí bien. Pero si ese paciente por salir antes de tiempo recae a las 3 semanas y vuelve a ingresar por urgencias mucho más grave, el sistema vuelve a facturar. O sea, el hospital cobra por el primer tratamiento que fue deficiente y vuelve a cobrar por la complicación. Es un negocio redondo. La rentabilidad aumenta, ¿sí? Pero el paciente está cada vez peor. O sea, la eficiencia financiera que aplaudimos es a veces simplemente abaratar el servicio garantizando que el problema siga ahí para cobrarlo después. Exactamente.
Por eso el núcleo duro de la reforma, según este análisis, exige desmantelar el pago por volumen o pago por siniestro. Hay que abolir ese incentivo donde una clínica multiplica ingresos por hacer 1000 cirugías en un mes. El modelo propone que la plata del Estado deje de irse casi toda a los grandes hospitales urbanos. Y el texto describe que esa plata debe fluir hacia la base del sistema, financiar lo que llaman equipos territoriales de promoción y prevención. Hablan de cambiar una atención reactiva por una positiva y emocional. Que suena muy bonito, pero en la práctica es un reto inmenso. Total, implica tener escuadrones médicos interdisciplinarios que no se quedan en un consultorio, sino que caminan las veredas y los barrios, revisan si la casa tiene buen saneamiento, cómo están comiendo los niños y controlan la diabetes en la sala de la casa del paciente. El indicador de éxito se voltea por completo. Claro, la métrica de triunfo deja de ser tener las camas de cuidados intensivos a reventar, que hoy es lo que más factura. Bajo este nuevo modelo, el éxito es tener las camas de los hospitales completamente vacías. Porque la gente simplemente no se enfermó. Porque los equipos territoriales los mantuvieron sanos en sus casas, sí. Todo esto dibuja una ruta súper ambiciosa, una reingeniería de la sociedad a 2 o 3 décadas. Y eso, entonces, ¿qué significa todo esto a corto plazo? Porque nos lleva al punto más crítico del documento. Mientras debatimos los acueductos del futuro, hay pacientes enfermos hoy. Y aquí las omisiones de la propuesta son, de verdad, abrumadoras. Sí, el autor bautiza esta etapa como el dilema de los 100 días. Es el punto donde la teoría se estrella contra la realidad. El texto subraya que la reforma, literalmente, carece de un plan de choque. No hay medidas para sostener a las clínicas en los primeros meses de transición. Y las necesidades son urgentes. El documento dice que no hay plan para pagar las deudas gigantes que ya existen con los hospitales. No explica de dónde va a salir la plata para pagarle a los médicos el mes que viene. No resuelve qué hacer con las farmacias desabastecidas, ni cómo reducir las listas de espera de los especialistas. O sea, piénsalo. Para un paciente con cáncer que lleva meses esperando quimioterapia, que el Estado le prometa un sistema preventivo en 5 años, no le sirve de nada frente a su emergencia de hoy. Claro, la fricción social que esto genera es gigantesca. Enorme. Pero si conectamos esto con el panorama general, Miranda Cadavid aporta un análisis revelador. Él dice que la falta de un plan de choque no es que a los redactores se les olvidó, es una decisión absolutamente estratégica. A ver, espérame. ¿Una decisión estratégica? Porque dejar que los hospitales se queden sin plata y la gente sin tratamientos suena a un suicidio político. ¿Cómo justifica el autor que permitir este colapso a corto plazo sea una táctica válida? La lógica, según la lectura de Miranda Cadavid, es que el modelo actual es estructuralmente fallido, es parasitario. Si el diseño actual lucra con la enfermedad, entonces inyectarle billones de pesos de impuestos para pagar deudas y salvar a las clínicas es tirar dinero en un saco roto. O sea, sería darle oxígeno a la misma maquinaria que quieren destruir. Si el Estado paga la deuda sin cambiar las reglas, solo está financiando el próximo ciclo de facturación por síntomas. En efecto, la estrategia es, básicamente, forzar el quiebre del modelo antiguo, negándole la plata que lo mantiene vivo. Solo así pueden construir la nueva estructura preventiva desde cero. Prefieren aguantar la crisis inmediata antes que alargarle la vida a un modelo mercantilista. ¡Qué fuerte! El riesgo político de eso es vertiginoso. Le están pidiendo a una población que ya sufre por la salud que tenga una paciencia que podría durar años. Están apostando a que el tejido social aguante el colapso temporal de las clínicas sin desatar una crisis masiva de gobernabilidad. Una apuesta muy alta, y ese cálculo asume que, una vez superada la turbulencia, el Estado va a ser capaz de administrar todo esto eficientemente. Y esto plantea una pregunta importante, porque los desafíos técnicos que expone Miranda Cadavid son tremendos. Si logras quitarle el afán del lucro a la salud, ¿cómo auditas la calidad? Claro, porque hoy la auditoría se basa en métricas de mercado. Los auditores revisan facturas, códigos, volúmenes, márgenes. Son números que pones en un Excel y cuadran. Pero en un modelo de prevención comunitaria, el Estado tiene que inventarse una nueva burocracia de evaluación desde cero. ¿Cómo mide un auditor el bienestar de un barrio? ¿Cómo le pones un valor financiero al hecho de que un equipo médico logró que nadie se enfermara de dengue? Uy, es que eso requiere unos indicadores que el Estado hoy por hoy no tiene. No los tiene.
Y esa brecha entre lo que el Estado puede hacer hoy y lo que quiere asumir genera un riesgo de parálisis administrativa. Si cambias las reglas de pago mañana, pero el software y los auditores no están listos, la plata se frena. Los tratamientos se quedan atrapados en un limbo burocrático. Y eso nos lleva a otra consecuencia colateral gravísima que menciona el análisis: la fuga de talento médico. Fuga de cerebros, total. Porque la transición desmantela el pago por volumen, que es lo que permitía a los grandes especialistas cobrar honorarios altos por cirugías complejas en clínicas privadas. Claro, al quitar eso, el cirujano súper especializado pasa a tener un sueldo fijo del Estado. Y con la incertidumbre del caos administrativo, pues la opción más lógica para ese profesional es irse al sector privado no regulado o simplemente irse del país. Exactamente. El Estado corre el riesgo de armar un modelo preventivo increíble, pero quedarse sin los especialistas que necesitas cuando las enfermedades graves, inevitablemente, sigan apareciendo. Porque la gente se va a seguir enfermando. Así es. Al final, el análisis de Miranda Cadavid nos aterriza en una realidad que no podemos ignorar. Pasar de un modelo centrado en hospitales a uno centrado en el hábitat recae en algo que está muy por fuera del Ministerio de Salud. Depende de la capacidad de ejecución de obras públicas de todo el Estado. Claro, porque si la nueva regla es que el agua potable y las carreteras son intervenciones médicas, entonces el Ministerio de Vivienda y el de Infraestructura se vuelven brazos de la política de salud. Y el reto monumental ahí es que el Estado tiene que construir acueductos y pavimentar vías con el mismo nivel de urgencia, precisión y eficiencia que tiene una cirugía corazón abierto. Uf, y sabemos cómo es la burocracia. Si hacer un acueducto rural se demora 15 años por trámites o sobrecostos, bajo las reglas de este nuevo modelo, el Estado acaba de cometer 15 años de negligencia médica continua contra esa gente. Tal cual, la lentitud administrativa se vuelve mortalidad prevenible. Llegar a este nivel de comprensión, la verdad nos demuestra que este debate va mucho más allá de las tarifas de los especialistas. Es un choque filosófico sobre qué es la medicina. O sea, tienes la medicina reactiva que espera en urgencias con mucha tecnología a que tu cuerpo colapse, versus una medicina proactiva que sale del hospital para arreglar la dignidad básica en tu propio barrio. Y el mérito del texto de Miranda Cadavid es obligarnos a mirar al Estado con una lupa clínica. Reconocer que los determinantes sociales, el agua, la luz, las vías, pesan 1000 veces más que la tecnología de punta a la hora de medir la verdadera salud de un país. Y esto me deja con una reflexión final ineludible para nuestra audiencia, una que sale de llevar la lógica de esta reforma hasta sus últimas consecuencias. Si acordamos que la salud integral depende de que haya luz eléctrica, de que los campesinos produzcan comida, de que las carreteras sirvan, si todo el entorno es el principal determinante de la salud, entonces, ¿en qué momento la política de salud termina absorbiendo las responsabilidades de casi todo el gobierno? Es una excelente pregunta. Sí, porque si todo es prevención médica, pues las fronteras del presupuesto público se borran. Y la gran incógnita que nos queda de esta inmersión profunda es, en un modelo donde estar sano depende del asfalto y de los cables de luz, ¿dónde termina el Ministerio de Salud y dónde empieza a gobernar el resto del país? Es para pensarlo largo y tendido. Definitivamente. Bueno, agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en este análisis a fondo. Explorar todas estas capas de complejidad es clave para entender hacia dónde van nuestras estructuras sociales. Nos encontramos en nuestra próxima exploración y, como siempre, recuerden seguir cuestionando todo lo que compone su entorno.